cuenta lo que pasó. Seguimos en Palabra de Campo y tenemos aquí en nuestros estudios a un invitado con quien tenía muchas ganas de charlar. Es Matías Lestani, ex secretario de Agricultura, ex viceministro en realidad, y actual asesor de la vicepresidenta Victoria Villarroel. ¿Lo dije bien? Si vos lo decís, así será. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien. Bien, gracias por venir. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Sabés que me gustaría empezar charlando un poco de qué foto tenés hoy del sector agropecuario? ¿De qué diagnóstico hacés de una enorme cantidad de situaciones que se están dando? Yo hago mucho hincapié en las que no podemos controlar, que son las climáticas, que están siendo realmente un problema. La otra son los precios internacionales, que tampoco los podemos controlar. Y después vamos a hablar de las que podríamos controlar y pongo el potencial, digamos, el podríamos. Pero fuera de broma, ¿qué foto ves hoy de este campo en Argentina? Mira, obviamente la foto es diversa según la cadena de producción que estemos tomando. Creo que hay un ordenamiento de las variables macro, que ese ordenamiento da un poco de tranquilidad en el manejo, pero que obviamente complica los números. Si vas a la agricultura de la pampa húmeda, la caída de precios internacionales y el ordenamiento macro y esta tendencia hacia una unificación en algún momento de un tipo de cambio, lo que hizo fue que los puntos de equilibrio de rendimiento que vos tengas que tener, o sea, la relación de insumo-producto se te complicara bastante. Por eso, sobre todo en la agricultura, en la pampa húmeda, por los valores de los alquileres, digamos, claro. El 70% en forma genérica, el 70% de la actividad agrícola en pampa húmeda se hace en campo alquilado, y ahí los rendimientos de indiferencia están muy cerca de los rendimientos históricos. Entonces cualquier variable con estos precios te deja dado vuelta. Estamos sufriendo alguna falta hídrica en algunas zonas puntuales, por eso tenés bajo la lupa el rendimiento de lo que es la campaña de fina ahora hacia la cosecha. Igualmente el área está bien, todavía las estimaciones, si bien el estado de los cultivos se complicó un poco, no es irreversible, con lo cual hay que mirar un poquito cómo estamos. Y tiene que llover en el momento justo, pero todavía te da porcentajes de estimación un poquito por encima de la media histórica. Hay que mirar la media histórica, ¿viste? Como mirás por lo menos los últimos 5 campañas, porque, digamos, sufrida la sequía que sufrimos, no podemos tomar en cuenta la del 23, porque los parámetros nos dan totalmente diferentes. Entonces, bueno, sacando eso, lo que veo es un reacomodamiento de la carne, digamos, para los productores de carne y de leche parecería estar un poco mejor las cosas. Las regionales están un poco más complicadas por este reacondicionamiento económico de las condiciones macro, que en definitiva es un proceso que creo que están viendo y que tiene que llegar. Después hay que ver cómo se para la producción con respecto a esto. Ahora, indudablemente esos precios internacionales pegan directo en la recaudación, aunque si la mirás se viene ejecutando con algo de delay la liquidación, pero en los números totales estamos más o menos parejos con las recaudaciones históricas promedio para esta época o con el proyectado que teníamos para este año. Qué lío que se hizo con eso en un momento del año, de este año. En un momento se decía mucho, el agro está liquidando un poco menos, salían sistemáticamente algunos dirigentes a explicar que no. De todas maneras, cuesta todavía mucho que la gente comprenda, cuando el campo es una actividad muy fuerte en la economía, la diferencia entre comercializar y liquidar. Digamos, claro. El término liquidar es como todo el mundo lo usa en los noticieros, fundamentalmente. El campo no liquida, y en cuanto se escucha eso, todo el mundo pone los pelos de punta, porque sabemos lo que le pasa al campo lo que le pasa a la Argentina cuando al campo no le va tan bien. Indudablemente, creo que, pero tiene que ver un poco con no entender las reservas estratégicas que utiliza la actividad agropecuaria, ¿no? En ese sentido. Hay un carryover de mercadería siempre, se puede haber un delay, pero que se compensa durante la campaña. Mira, esto es simple. Antes de septiembre siempre se liquida. ¿Por qué? Claro. Porque en septiembre vence la primera cuota de los alquileres de agricultura. Entonces tenés cuota en septiembre, cuota en diciembre, la otra la tenés en marzo. O sea, en septiembre ya empieza a normalizarse, que es lo que pasó, digamos. Vos tuvo una merma, bajó un poquito, en agosto reputó, ahora mirás agosto contra septiembre y decís, bajó un poquito mes contra mes, pero cuando tomás el total, anda por ahí bien. Ya estamos, estamos inclusive un poquito por encima. Entonces, de lo proyectado. Entonces decís, bueno, no está tan mal esa liquidación, ¿no?
Obviamente, si los precios internacionales fueran mejores, sería mejor. También sería mejor la intención de siembra y sobre todo el paquete tecnológico aplicar, más que la intención de siembra, porque el campo que está preparado se va a sembrar. Lo que varía con los rendimientos de indiferencia te hace variar el paquete tecnológico, que en definitiva es un poquito menos de rendimiento o menor flexibilidad en un caso de una niña que se pueda complicar. Claro, tal cual. Te da menos margen de acción. Por supuesto. Si se complicó el panorama, hay algunos híbridos en el caso del maíz o algunos otros productos que te pueden hacer jugar un poquito mejor, no perder tanto. No, o el nivel de fertilidad al inicio. Exacto. Sobre todo. Cuando vos comparás, generalmente enseguida vos tenés los que mejor se fertilizaron al inicio tienen una respuesta diferente a que tiene menor nivel de fertilizante, eso seguro. Recién dijiste de las economías regionales, ¿eso está atado a lo que es caída de consumo o las variables macro te referías a otra cosa? No, las variables macro, el acomodamiento de los tipos de cambio a las regionales las complica un poco por los atrasos tecnológicos, digamos. Okay. Necesitan un recambio tecnológico importante, vos no te ves que muchas son electrodependientes para riego o riego con combustible. Entonces, hoy tenés un problemita eso, en los costos de irrigación, ¿no? Las facturas subieron altamente. Después, en el precio de los insumos hubo un acomodamiento. En un principio se fueron de vueltas, digamos, en los valores. Después se acomodaron un poco. La baja de DEX de importación de insumos también ayudó un poquito. Entonces, el impuesto país de importación. Entonces, eso ayudó un poquito a acomodar esos precios, sobre todo de los insumos operativos. Ahora, el acomodamiento de tarifas le pega en línea de flotación. Claro. Sí, y sobre todo les pega, ¿sabes qué? En el costo de flete, de traslado. Claro, las regionales, el costo son los dos de flete, temas de energía que te matan. Claro, el costo de flete las cocina, digamos, y eso las complica mucho y les quita competitividad. Después tenés algunos productos específicos, algunas specialities que necesitan FOBIN para exportación, que, de nuevo, con los costos logísticos, no solo los internos, sino los internacionales también, se les complica la competitividad externa. En un mercado interno que está con lo justo o con menos de lo justo, bueno, te genera una tensión en la cadena. ¿Sabes que siempre, cuando a veces estoy con algún periodista de los más rimbombantes en la tele y voy a algún ámbito agropecuario, pasa algo que es que muchos productores tratan de preguntarle a los periodistas más llamativos de la tele, etcétera, ¿Qué ven, qué saben del sector agropecuario? Es como que el productor lo que siempre ve es que no se habla con tanta propiedad de lo que pasa en el agro, y es un reclamo que le hacen, por un lado, los medios de comunicación, en algunos casos específicos de periodistas que tienen, insisto, mucho nombre, y a veces hablan y no tienen tanto conocimiento porque por ahí no vienen del campo. Y lo mismo pasa con la política. Entonces se ve que hay muchos legisladores que no tienen tanta información, se ve a mucha gente que está en el ejecutivo, en el ámbito ejecutivo, que tampoco tiene tanta información. ¿Con qué te encontraste con tu experiencia cuando pasaste de tener un rol técnico hacia la parte política? ¿Con qué te encontraste en ese ecosistema de información de campo? Mira, en realidad los que toman las decisiones a nivel país, en el rol que sea, no necesitan ser expertos en el tema, pero sí tienen que tener buenos asesores en el tema. Entonces, y saber escuchar. Mira, una de las características más importantes, me acuerdo de... Si me preguntaras cuál es la característica más importante que le reconozco a Domínguez, es que sabe escuchar, Julio. Claro. O sea, él sabe escuchar. Y es una rara posición. No menor cualidad. No menor cualidad en ese rango, ¿sí? Claro. Lo mismo me pasa con Victoria Villarroel. Victoria sabe escuchar y eso es importante. No tienen por qué saber de todos los temas. Tienen que buscar los asesores que crean que sean de referencia en los temas específicos y generar ese ida y vuelta. Es cierto, como sector nosotros queremos que todo aquel que hable sepa específicamente del sector. También hay un mea culpa de cómo comunica el sector, ¿no? Bueno, o sea, qué es lo que hacemos nosotros para informar, sobre todo al ciudadano de a pie, qué es lo que se hace todos los días. Pero esta es una charla que seguramente has tenido 1000 veces y todos los que estamos en el sector la entendemos, le decimos, che, hacemos todo bien, pero comunicamos muy mal. Sí, todavía nos falta un montón de eso, como también nos falta una política sectorial fuerte, como lograr un bloque sectorial
en Senado, en diputados, medio a la brasilera, si querés, pero transversal al resto de las políticas de Estado, pero una política de Estado sectorial, que es lo que tenemos, es la gran deuda que tenemos como sector, con las características que tenemos, con la heterogeneidad que tiene el sector y mirando las necesidades específicas de cada región, regionalizando bastante, porque es ahí donde está la diferencia. No podés aplicar normativas, si bien las tenés que aplicar, la forma en las cuales vos generás una normativa a nivel nacional tiene que tener diferentes tiempos de aplicación según las regiones, según las características. Son muchos pequeños países que producen distintas cosas. Y distinto estrato de productor, distinta capacidad de respuesta. Entonces, el desafío es del funcionario que tiene que adaptar eso y tener la suficiente visión como para entender cuál es el camino adecuado para que capilarice. ¿Y te encontraste con gente que sabía? No, está lleno de gente en la secretaría, en los ministerios. No digo en el ministerio, digo en la política en general, cuando te toca interactuar con otros que son de la política y que incluso toman decisiones. Sí, hay gente que está bastante informada, hay gente que cuando te llama se informa antes y eso está bien. Sí, eso está bien. Y obviamente, para la charla distinto. Por supuesto, y obviamente cuando haces una presentación seguramente también ponen a prueba lo que pusiste con algún otro profesional de referencia del área, digamos. Básicamente, los proyectos que se presentan van y vienen de distintos profesionales, te llegan, ¿me podés mirar esto, por favor? Y cada uno hace su salvedad y le dice, mirá, veo esto y después lo cruzan con 2, 3 de referencia a nivel país, porque más de 3 a nivel país no hay. Claro, es el tema. Sé que estaba pensando eso. Lo miran, lo cruzan y te dicen, che, ¿qué opinión tal cual. Esto, vos, esto, y esto, listo. Si más o menos hay un hilo conductor, saben que están en lo correcto con lo que le ponen. Y así caminan las cosas, digamos. Estamos conversando con Matías Lestani, que es ex secretario de Agricultura, ex viceministro del Ministerio de Agricultura, cuando era ministerio, ahora ya no es más ministerio. Necesita un ministerio el campo. Sí, por supuesto. Creo que más allá de la estructura del ahorro, el sector genera suficiente riqueza a nivel país como para merecer un ministerio, y aparte la política sectorial merece que el ministro pueda hablar directamente con el jefe de gabinete o con las máximas autoridades del país. O sea, una secretaría que aparte depende de otro ministerio, y es un problema. Es un problema hasta en el raviol de cómo está creada, porque depende de otro ministerio. No es que depende directamente, es secretaría, pero depende de jefatura de gabinete, digamos. La interlocución del sector tiene que estar dada al mayor nivel político posible. Es ahí donde se logran consensuar las políticas de Estado, porque aparte el sector no necesita un exégeta, digamos, que interprete qué es lo que le dice la cabeza, el interlocutor válido del sector. Ese interlocutor tiene que hablar directamente con los que toman decisiones. Claro. Esa es la realidad. Y siempre se dijo que aunque sea, siempre se decía que aunque era ministerio, igual las decisiones importantes se tomaban en la economía. Puede ser, pero el ministro podía hablar con el otro ministro de par en par, y con el jefe de ministro de par en par, y con el vice y con el presidente, o con la vice y con el presidente de par en par. Claro. Y eso es lo importante, que puedan escuchar sin interpretaciones de otros, que el canal esté directo y que pueda llegar, porque primero que el sector se lo merece, porque es el único motor fuera de borda que está funcionando. O sea, llegarán inversiones, estará Vaca Muerta, estará la minería, pero todo estará todavía. Claro. O sea, todo tiene que estar. El campo está. Hasta que esté operativo todo eso y genere un reemplazo como para que este motor que está tirando pueda aflojar un poco la marcha, llegar en algún momento una baja de DEX, porque las otras economías empiezan a aportar, o las otras cadenas empiezan a aportar, mientras tanto ese sector, entonces ese sector merece ser escuchado y merece tener esa línea directa institucional, más allá de que uno o dos representantes o interlocutores lo puedan tener, necesita una línea institucional con el máximo ámbito de decisión de un país. Totalmente. Matías Lestani está con nosotros, hacemos una pausa y seguimos charlando. Tenemos todavía los otros temas, recién dijiste derechos de exportación, retenciones, vamos a hablar de eso en un ratito nada más. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.